Vamos a iniciar nuestra sesión poniéndonos en presencia de Dios, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Santo y Dios, glorioso Dios, ilumina las ilumina tinieblas de las mi tinieblas corazón, de mi dame corazón. fe Dame recta, correcto esperanza esperanza. cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Quién se anima a iniciar con la lectura de este día, por favor? ¿Quieres yo, hermanito? Adelante, Cuquita, por favor. Tienes tu micrófono apagado, Cuquita. Perdón, hermanito Iván. No te preocupes. Capítulo primero. Un pensamiento dinámico fiel al Evangelio. En este primer capítulo, mi intención es recorrer de manera sintética el camino a través del cual la doctrina social de la Iglesia ha ido tomando forma en el magisterio reciente de los papas y del Concilio Vaticano II, para poner de relieve su carácter dinámico. En cada época, de hecho, la Res Novae instan a esta enseñanza a medirse con las preguntas de la historia a la luz de la verdad revelada. Por eso, también la IA, inteligencia artificial, Sí, debe entenderse no como un apéndice temático o como una emergencia que hay que gestionar, sino como una transformación que interpela desde dentro las categorías de la doctrina social y exige un mayor desarrollo de la misma en fidelidad al Evangelio. Sin embargo, este itinerario no sería realmente comprensible si antes de detenernos en la contribución de cada uno de los pontífices y en los documentos más relevantes, no aclaráramos algunas convicciones fundamentales sobre la forma en que la Iglesia habita la historia y se relaciona con el mundo. Sin esta aclaración, la doctrina social correría el riesgo de parecer una injerencia indebida en cuestiones temporales o un código ético externo que se aplica arbitrariamente. En realidad, surge de una iglesia que camina con la humanidad, reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política, y precisamente por eso aspira a servir al bien común. ¿No molestan los perritos? ¿No se oyen, hermanito? ¿O sí sí? se oyen, pero no molestan. Adelante. Una iglesia en camino en la historia de la humanidad. La iglesia presente en el mundo como signo de unidad para toda la familia humana, reconoce en los interrogantes y los desafíos de la época actual el ámbito en el cual ejercer su vocación a la escucha, al diálogo y al servicio, dejándose interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy. Este entrelazamiento de vida con los pueblos le hace comprender cada vez más que su misión tiene un alcance histórico e implica una responsabilidad respecto a la forma en que se tejen las relaciones sociales. Por ello, no puede considerarse ajena a las dinámicas que configuran el rostro de la sociedad. Más bien, participa con compromiso en los caminos a través de los cuales la sociedad misma crece y se organiza, y ofrece su contribución al logro de una convivencia más justa y fraterna. El Papa Francisco recordaba con fuerza esta dimensión histórica de la misión eclesial,
señalando que nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. La llamada y el compromiso de caminar con la humanidad en lo concreto de la historia llevan a la Iglesia a reconocer que las realidades terrenas poseen una consistencia y un orden propio. El Concilio Vaticano II expresó con especial precisión este principio en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, cuyo 60 aniversario celebramos con grato recuerdo el pasado 7 de diciembre de 2025. Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. Este énfasis pone de manifiesto que la creación lleva impresa una bondad originaria que la mirada humana debe custodiar, cultivar y hacer madurar. En este horizonte, la Iglesia se ofrece como una presencia que ayuda a leer en profundidad la realidad, sosteniendo con humilde firmeza aquellas decisiones que promueven la dignidad de cada persona, la cohesión de las comunidades y el bien de todos. Así se sitúa a la par del mundo, sin imponerse sobre él, para que en cada acontecimiento humano pueda germinar la pobreza de justicia y paz que el Espíritu Santo sigue suscitando en el corazón de la humanidad. Al reconocer que Dios acompaña la libertad de los seres humanos en el desarrollo de la historia, el Concilio Vaticano II afirmaba la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política, subrayando que cada una de ellas debe actuar con la más plena autonomía. La presencia de la Iglesia en el mundo se expresa así también en su relación con la sociedad civil y con las instituciones públicas. Al dialogar con ellas, la Iglesia reconoce el valor de las realidades sociales y políticas y respeta su propia responsabilidad, apoyando todo lo que protege la vida de las personas y fortalece los cimientos del tejido social. No pretende asumir las funciones que competen al Estado. Por el contrario, valora su servicio al bien común y reconoce con convicción la responsabilidad que las instituciones civiles ejercen en la sociedad. Al mismo tiempo, la misión que se le ha confiado la lleva a no permanecer distante de los sufrimientos concretos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Su cercanía no nace de la intención de suplir a las instituciones, ni mucho menos de una crítica implícita a su labor, sino de la caridad evangélica que la impulsa a acercarse a las heridas de la humanidad en los momentos en que éstas se manifiestan con mayor gravedad. Cuando interviene, lo hace imitando al buen samaritano, con discreción y cercanía, consciente de lo que surge de una necesidad inmediata. No puede convertirse en norma, ni sustituir las responsabilidades institucionales propias de la comunidad civil. A partir de este doble reconocimiento, la autonomía de las realidades terrenas
y la distinción de competencias entre la comunidad eclesial y la política, se comprende mejor la orientación que el Concilio Vaticano II ha dado a la Iglesia en su relación con el mundo. Gaudium et Spes recuerda que es propio de todo el pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra de Dios, a fin de que la verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada. Escuchar los diferentes lenguajes no es una mera atención sociológica, sino que implica un discernimiento espiritual en el que, con la ayuda del Espíritu, el pueblo de Dios reconoce en las transformaciones culturales y sociales tanto los signos de la presencia de Cristo, que viene y guía la historia hacia su plenitud, como aquellas desviaciones que oscurecen su rostro. Así, la verdad revelada no se modifica en su núcleo esencial, sino que se explicita y se asume como criterio vivo para orientar elecciones concretas, inspirar caminos de conversión personal y comunitaria, promover reformas de las estructuras y apoyar nuevas formas de testimonio evangélico en la vida pública. La historia es, por tanto, uno de los lugares en los que la Iglesia se deja instruir por el Espíritu sobre el alcance humanizador del Evangelio y aprenda a adaptar su enseñanza al servicio de la dignidad de cada persona y del bien de los pueblos. La sabiduría de la palabra y el diálogo con las ciencias humanas. La Iglesia considera compañeros de camino a todos aquellos que buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza, considerándolos preciosos aliados en la defensa de la dignidad de cada persona y en la custodia de la creación, asumiendo el estilo pastoral del Concilio Vaticano II, que invita a escuchar, discernir e interpretar los signos de los tiempos. La Iglesia, iluminada por la sabiduría de la palabra, no teme al encuentro con el saber humano. La palabra de Dios ofrece criterios fiables para orientar los caminos de la justicia y abrir vías de reconciliación y paz entre los seres humanos. Cuando se trata de aplicar estos criterios a las complejas situaciones de nuestro tiempo, resulta esencial la contribución de la filosofía y de las ciencias humanas y sociales, que ayudan a comprender y analizar más a fondo las dinámicas culturales, económicas y políticas. San Juan Pablo II recordaba que la Iglesia acoge la aportación de las ciencias sociales para sacar indicaciones concretas que le ayuden a desempeñar su misión de magisterio. El diálogo con esos conocimientos no resta fuerza al Evangelio, al contrario, permite identificar con mayor claridad lo que realmente promueve la vida de las personas y las comunidades. El Papa Francisco, en consonancia con esta perspectiva, subrayaba que en muchas cuestiones específicas la Iglesia no pretende ofrecer una palabra definitiva, pero reconoce la importancia de prestar atención a la investigación científica y de fomentar un diálogo serio y leal entre los académicos, aceptando la diversidad de opiniones. Alimentada por este diálogo fecundo,
entre el Evangelio y los conocimientos humanos, la Iglesia ha profundizado progresivamente en su doctrina social, madurando con el tiempo un patrimonio de sabiduría dotado de una coherencia teológica y antropológica, arraigada en la visión cristiana de la persona. Precisamente porque nace de la fe y de su comprensión de la realidad, este patrimonio no se traduce en un repertorio de soluciones técnicas, ni en un modelo económico o político que se oponga a otros. Tiene una categoría propia, la de los principios que orientan la lectura de los acontecimientos y sustentan una interpretación evangélica de los procesos históricos y de las decisiones que estos implican. De ahí surge la función propia de la doctrina social, que no pretende sustituir las responsabilidades de la política y de las instituciones, sino que se ofrece como apoyo al discernimiento común, ayudando a reconocer y promover lo que contribuye a la dignidad de las personas, a la vitalidad de las comunidades y al bien de todos. La doctrina social como discernimiento comunitario, la comprensión de la verdad como un don que hay que compartir y no como una posesión que hay que reclamar, libera a la Iglesia de la tentación de añorar formas de presencia basadas en el poder. San Juan Pablo II invitaba a mirar con sinceridad hacia aquellos tiempos en los que se cedió a métodos de intolerancia e incluso de violencia en el servicio a la verdad, para reencontrar el camino evangélico del anuncio apacible y de la verdad que no se impone. En la misma línea, he reiterado que la Iglesia no quiere levantar la bandera de la posesión de la verdad, porque la verdad no es un territorio que hay que defender, sino un bien que hay que compartir. Esta misma perspectiva la resumió el Papa Francisco en sus famosas palabras, según las cuales el tiempo es superior al espacio. Lo importante no es, ante todo, ocupar puestos de poder o controlar bastiones culturales, sino iniciar procesos de bien y dejar que maduren. Así, la verdad del Evangelio no se impone desde lo alto, sino, sino que crece con el tiempo en el entretejido concreto de las vidas, las comunidades y las culturas. Es una verdad que no teme a la diversidad, sino que la acoge y la ordena, que no elimina los conflictos, sino que los transfigura, que recompone lo que la historia tiende a dispersar. De ahí también la imagen del poliedro, una figura de muchas caras donde se refleja desde diferentes ángulos la misma verdad del Evangelio. Esta actitud de apertura a la verdad, única y a la vez multifacética, expresa en lo más profundo la catolicidad de la Iglesia, que abarca a toda la familia humana y, al mismo tiempo, vive inmersa en las condiciones concretas de los pueblos y las culturas. El Concilio Vaticano II recuerda que, precisamente en virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios, con las restantes partes y con toda la Iglesia, y que, de este modo, tanto en su conjunto como en cada comunidad individual, crece gracias a un intercambio recíproco y a un esfuerzo mutuo hacia una comunión cada vez más plena. De ello se desprende que el pueblo de Dios no solo está compuesto por muchos pueblos, sino que en su interior está tejido de funciones, vocaciones, culturas y tradiciones diversas,
llamadas a apoyarse y enriquecerse mutuamente. En esta perspectiva, San Pablo VI reconocía que, dada la gran variedad de situaciones históricas, no es realista pensar que la doctrina social pueda pronunciar una palabra única, una respuesta exclusiva y válida para todos los contextos. Por eso invitaba a cada comunidad cristiana a leer con lucidez y responsabilidad la realidad de su propio país, la tensión fecunda entre la universalidad de la misión y el arraigo local forma parte íntima de la vida de la Iglesia. Ella lleva en su aliento el horizonte del mundo entero, pero asume las preguntas de cada contexto como el lugar real en el que el Evangelio cobra vida. A la luz de lo dicho hasta ahora, la doctrina social de la Iglesia se muestra en su faceta más auténtica. No es un manual de principios y normas que hay que aplicar, sino un camino de discernimiento comunitario. Nace del encuentro entre la verdad eterna del Evangelio y las preguntas de la historia. Se deja interpelar por los signos de los tiempos. Se nutre de la contribución de las ciencias, las culturas y las experiencias humanas. Por eso, cuando la dignidad de los hermanos se ve desfigurada, cuando la política no responde a los dramas de la humanidad, cuando la economía se vuelve contra la persona o la ciencia traspasa los límites de su método, la Iglesia, junto con las demás confesiones cristianas y los creyentes de otras religiones, debe hacer oír su voz, no para dominar, sino para servir a la comunión. Entendida así, la doctrina social se convierte en una teología de la comunión en la historia, un lugar en el que la palabra, hecha carne, sigue convirtiéndose en diálogo, memoria y profecía. Nos quedamos hasta aquí un momentito, Cuquita. Sí, Fíjense qué interesante, gracias, esta postura que se nos va presentando, porque nos va diciendo, claro, evidentemente la iglesia, la teología, la reflexión o la fe, de manera general, tiene algo que decir al mundo en el cual se vive la fe. Pero fíjense que es bien interesante porque el mismo documento nos va expresando algunos puntos. Por ejemplo, esto a mí me parece el menos importante, la autonomía de las realidades terrenas, en el número 22 y la distinción de competencias entre comunidad eclesial y política. No, de alguna manera dice, claro, las realidades terrenas tienen su autonomía, es decir, tienen como su forma de ser, ¿no? Podríamos decirlo así, su forma de hacer las cosas, ¿no? O de ser estas realidades terrenas. Y también va a hacer una distinción en este caso con la política. Esto hay que verlo, no, la distinción no forzosamente tiene que verse como contraposición, ¿no? Por eso es importante esto que me gusta subrayar. Hay una diferencia o una distinción entre la comunidad eclesial y la política en cuanto a su naturaleza. ¿Por qué? Porque la comunidad eclesial tiende como fin, evidentemente, a Dios. Independientemente de la comunidad eclesial, podremos decirlo. En nuestro caso, como comunidad eclesial cristiana católica, tendemos al Dios de Jesucristo. ¿Sale? En cambio, la política en su naturaleza tendría que tender hacia el auténtico cuidado de la polis, de la ciudad. ¿Se fijan? Es decir, son dos formas distintas. Ahora bien, comunidad eclesial y política, en cuanto diferenciadas, no tienen por qué estar contrapuestas de manera primera.
Es decir, no porque se distingan, una cosa es la iglesia y otra cosa es la política, no porque se distingan significa que son contrarias. De hecho, nosotros podríamos decir desde la comunidad eclesial, a nosotros como iglesia no nos correspondería dictar políticas, ¿no? Políticas, nacionales, internacionales, federales, estatales. A la comunidad eclesial no nos toca eso, ¿sale? Pero, ¿cómo conecta con la política? Si reconocemos que la política es el auténtico cuidado de la polis, el buen cuidado de los ciudadanos y de cubrir las necesidades básicas del ciudadano, ahí es en donde la comunidad eclesial, por supuesto, que tiene que colaborar con la política en este sentido, ¿no? Es decir, si lo podríamos decir de otra manera, tendría que decirse que la comunidad eclesial tendría que iluminar a la política en su tarea de auténtico gobierno de la polis. ¿Sale? Sería eso. Porque en última instancia, tanto iglesia como política, ¿qué querrían, antropológicamente hablando, el bienestar de la persona? ¿No? Eso al menos lo tenemos bien claro en la iglesia. Ya de ahí que se lleve a la práctica o no, bueno, eso ya será otro tema de discusión, ¿no? Pero al menos desde la fe que lo hemos estado estudiando y por eso va partiendo de aquí, porque recuerden, estamos hablando de la magnífica humanidad, ¿no? De la grandeza de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común comunidad eclesial y política? Pues que deberían de tener ambas en el centro la dignidad humana o la humanidad en rasgos generales, ¿no? Podríamos decirlo así. La humanidad, eso es lo que deberían de tener en el centro. Claro, la comunidad eclesial parte su fundamentación de la fe, ¿no? Por supuesto, porque es lo que nos toca. Y la política partirá pues de otras perspectivas, pero que tendría que tener también en el centro a la misma persona humana, ¿no? Por eso también aquí está como estos diferentes lenguajes, ¿no? Que va hablando. Un lenguaje es el eclesial, otro lenguaje es el político. Y no me refiero solamente a la enunciación de conceptos. ¿No? Por lenguaje aquí habría que entender las formas en cómo se nos va expresando. Por ejemplo, en México, y perdón el ejemplo, en México, por ejemplo, tenemos los famosos albures, ¿no? Que solamente parece en México está esto. Ese es un tipo de lenguaje, podríamos decir. Evidentemente está el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la fe, el lenguaje, no sé, de las matemáticas. ¿Me explico? Es decir, todos estos diferentes tipos de lenguajes, pero que tendremos que escucharlos para a partir de esta escucha atender a lo propio. ¿No? Y entonces desde ahí es donde se va abordando. Por eso es tan importante que aquí, si bien se diferencia entre comunidad eclesial y política, también por otro lado va a decir que, bueno, en palabras aquí de la sabiduría de la palabra, fíjense, está escrito con mayúscula, nos estamos refiriendo al verbo, ¿no? Jesucristo. Sabiduría de la palabra va haciendo referencia a ello, pero fíjense, también esto es fundamental que lo entendamos. Diálogo con las ciencias humanas, que es todas estas ciencias humanas podríamos verlo como otro diferente lenguaje. ¿No? Y por aquí pues va enunciando, fíjense cómo los va considerando como preciosos aliados. La teología, sobre todo la teología, a quien tiene como aliado y básicamente desde siempre, al menos en el aspecto cristiano y en realidad en todo momento, la filosofía, ¿no? Y evidentemente por extensión las ciencias humanas y sociales. ¿No? En realidad tendríamos que decir que con todas las demás ciencias humanas, pero de una manera muy especial con la filosofía. Por eso ustedes saben, por ejemplo, que
en los seminarios, quien se va preparando para el ministerio ordenado, pasa primero por la filosofía y luego va a la teología, ¿no? ¿Por qué? Porque la filosofía da cierta estructura de pensamiento que a la hora de pasar a la teología ya se tiene esa estructura y se puede comprender mejor el dato revelado. Además de que la misma filosofía por su naturaleza nos lleva a la reflexión, ¿no? Esto así como como por ejemplo, a veces hemos estudiado, ¿no? Que a veces se entiende la teología como una cuestión como muy elevada, ¿no? Y que solamente solo unos cuantos pueden hacer teología y que nosotros hemos dicho, ¿no? La teología básicamente, ¿qué es? La reflexión sobre la fe. Luego entonces, todos los que reflexionamos la fe somos y hacemos teología. Entonces, algo similar podríamos decir con la filosofía. Evidentemente está la filosofía de universidad, ¿no? Donde uno se tiene que aprender conceptos, eh, perspectivas de filósofos específicos, etcétera, 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 ¿no? Pero la filosofía justamente es este modo de ser, modo de existir, en su sentido más genuino, ¿no? Por eso incluso muchas empresas o escuelas incluso hablan de la filosofía de la empresa, filosofía de la universidad, filosofía del centro, qué sé yo, ¿no? Porque es esta forma también de reflexionar el sentido de vida directo. ¿No? Entonces, por eso tiene una muy fuerte conexión, evidentemente, en este caso con la fe. Además de lo que les digo, históricamente hablando, muchas formas filosóficas fueron asumidas en teología, claro, expresadas desde el dato revelado, pero pues al final. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, nosotros encontramos con la familia franciscana que se asumió mucho la perspectiva platónica o neoplatónica filosofía, ¿no? Con los dominicos, por ejemplo, y Tomás de Aquino, teólogo, se asume mucho la perspectiva aristotélica, filosofía. ¿No? Entonces ahí vamos viendo, y por eso es tan necesaria para nosotros la filosofía, ¿no? Pero al mismo tiempo, como acá arriba distinguimos entre comunidad eclesial y política, también tenemos que distinguir entre teología o comunidad eclesial y ciencias humanas, ¿no? O entre filosofía, ciencias humanas, sociales, también tendremos que distinguir, ¿no? En este caso, la filosofía, las ciencias humanas y sociales ilumina nuestra reflexión. ¿Por qué? Porque la filosofía, ciencias humanas, sociales conocen las dinámicas culturales, económicas y políticas. ¿Sale? O sea, la fe o nosotros como cristianos tendremos que valernos, pienso ahora, ¿no? De la sociología, de la economía, para poderle entrar a las dinámicas culturales, a las dinámicas económicas y a las dinámicas políticas. Diga, claro, ayudados de la filosofía, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la fe queremos entrarle a las dinámicas económicas si no sabemos economía? No les resulta, es como si yo dijera, pues me voy a poner a hornear un pastel sin ni siquiera saber lo básico de por lo menos las horneadas. ¿No? Es absurdo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues preguntarle a alguien que quizá no siendo chef, pero que por lo menos sabe hornear. Y entonces yo ya me dice, pues mire, esta es la receta, que quién sabe qué. Entonces yo ya empiezo, en lo entrecomillo, a jugar con la receta. Pues le echo más chocolate. Pues le echo más esto. Le echo más aquello. No, que mi horno no calienta tanto, entonces lo tengo que dejar más tiempo. ¿Me explico? Pero ¿de qué parto? De lo que ya se me dijo. Evidentemente, si acá ya distinguimos, por ejemplo, entre la comunidad eclesial y la política, en este caso tendríamos que tener una ciencia, filosofía, sociología, historia, etcétera, que nos ayude a identificar cómo va la política. ¿Sale? Entonces, eso es fundamental que lo entendamos.
porque a partir de ahí es como se va en realidad generando la reflexión teológica. Ojo con esto, porque esto ya lo hemos estudiado, hemos dicho que se ha sostenido bajo este famoso dicho de cada quien habla como le va en la feria, porque a final de cuentas también, ¿desde dónde hacemos teología? Pues desde nuestro día a día, ¿no? Desde ahí reflexionamos nuestra fe. Pero evidentemente yo reflexiono más y mejor mi fe con ayuda de todos estos elementos culturales, económicos, políticos. ¿En la medida de qué? En que lo cultural, lo económico y lo político, según nuestra perspectiva cristiana, tendría que estar a favor de Dios. Y cuando digo a favor de Dios, tendría que ser a favor del hombre también. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda aquí? ¿No? No sé, voy a poner ahora un ejemplo como muy complejo que el país está viviendo, que es lo de la CENTE, ¿no? Lo de la coordinadora, los maestros, etcétera, ¿no? Y todo este revuelo que hay alrededor. Desde la fe, qué podemos decir en primera instancia? Lo digo ahora sí, como muy rápido, ¿no? Pues es que entonces, qué bueno que los maestros estén protestando porque pues en realidad sí necesitan, mejores condiciones de vida, de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego uno puede leer o releer desde la otra perspectiva y pues es que quizá los maestros no entregan planeaciones didácticas, pues ahí nomás van saliendo al paso. ¿Me explico? Entonces, ¿qué podemos decir desde la fe? O los apoyamos o les decimos que ya mejor se pongan a dar clases. No, espérame, necesitamos un estudio mucho más profundo de todo esto. ¿Sale? Y entonces, ¿quién nos va a ayudar a eso? Los sociólogos, los politólogos, los economos, ¿me explico? O economistas, mejor, ¿no? Entonces, ahí nos van a decir, ¿no? Pues es que mira, si se hace esto con los maestros, pues entonces, a nivel cultural, económico y político, hay estas consecuencias. O si no se les da lo que piden, a este nivel, también esto y lo otro, ¿no? Entonces, ya desde ahí la fe puede empezar a preguntarse, siempre partiendo de su centro, que es la defensa de la dignidad humana. ¿Me explico? Entonces, todo esto, ¿cómo podemos analizar la situación del país? Pues con ayuda de estas ciencias humanas y sociales, que luego releemos desde el dato revelado, ¿no? Y entonces vemos, por decir, mucha inseguridad en el país. Entonces, ¿eso está a favor o en contra del reino de Dios? En contra. Entonces, ¿cómo decimos? ¿En dónde encontramos la luz para revertir esta situación en los evangelios? Entonces, vamos con Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Pues no sé, ahorita se me ocurre rápido, ¿no? Dar de comer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer como cristianos? Dar de comer. Digo, ahorita estoy diciendo algo muy rápido, ¿no? Entonces, hay que generar también líneas de acción para ver cómo se va a dar de comer. Y es nuevamente donde las ciencias humanas y sociales vuelven a entrarle al quite, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas expresiones a eso se dedican. Entonces, nosotros iluminados desde la fe, iluminada la realidad social que tenemos, ayudado con las ciencias humanas y sociales, pues por ahí podremos hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, también una parroquia muy generosa que quiera darle de comer a todos las personas en situación de calle que abarca su territorio parroquial, si no tiene la suficiencia económica, pues ¿qué va a pasar con la parroquia? ¿No? O con el grupo de personas parroquianos que quiera ayudar, ¿me explico? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues un economista o economo que nos diga, pues bueno, a ver, entonces, si queremos esto, entonces, ¿cuánto vamos a poner cada quien? Y sobre esto, ¿a dónde vamos a ir a surtirnos? ¿Me explico? Entonces, ahí ya se va poniendo toda esta expresión que nos va ayudando de todas las ciencias humanas y sociales, ¿no? Entonces, por eso, de aquí,
vamos partiendo justo a prestar atención a la investigación científica, sobre todo para fomentar un diálogo serio entre los académicos, aceptando la diversidad de opiniones, bueno, entre los académicos, ¿no? Sobre todo, justamente, vuelvo a decirlo, en todas estas ciencias humanas y sociales, ¿no? Entonces, justamente por eso, la fe tiene que estar sumamente vinculada, pues, con todos estos elementos que aquí se nos van presentando. Sin esto, pues, la fe, en el mejor de los casos, pues, será una muy buena voluntad, pero puede correr el riesgo de no tener eh, fundamento en la forma de abordar las problemáticas reales de cada lugar. ¿Sale? Entonces, fíjense la importancia de esto. Y que a veces hoy platicaba, por ejemplo, en la universidad, de quienes estudian teología, que pues a veces como que la misma teología encerrada en sí misma la teología y no se apertura a las demás dimensiones de la universidad, ¿no? Pues es cierto eso, ¿no? La teología a veces como que desgraciadamente, y pues bueno, a final de cuentas a nivel histórico, ¿no? Como que se encerró en sí misma, no permitiendo esta ayuda. Pero bueno, a partir Concilio Vaticano II, el Papa Francisco sobre todo abrió muchísimo esto, ¿no? Y que ahora vemos muy a su estilo, muy a su manera, pero con León XIV lo está retomando. O sea, de alguna manera, si no está repitiendo el pontificado de Francisco, parece que en esta primera encíclica suya, recordemos, ya firmó una previa, ¿no? Pero fue la que básicamente le dejó el Papa Francisco, ¿se acuerda, no? Que ya también la hemos estudiado aquí. Entonces podríamos decir que esta, en la práctica, básicamente es la primera, ¿no? En cuanto a que él la hizo propiamente. Entonces podemos ver cómo hay hasta cierto punto continuidad con lo de Francisco en esta perspectiva. Claro, el Papa León va a sumarse a algo bien concreto, que es la inteligencia artificial, porque recuerda, esto solamente es como la base de a donde queremos llegar. ¿No? Pero es bien importante entonces entender cómo, la pregunta básica sería, ¿cómo alguien de fe, o vamos, si ustedes quieren, como un teólogo universitario, si todavía nos queremos poner en ese nivel, cómo un hombre de fe, un teólogo universitario va a hablar de la inteligencia artificial si no sabe qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo voy a poder yo decir, ¿no? La inteligencia artificial es buena o mala. ¿Por qué dices que es buena? ¿Por qué dices que es mala? Entonces, ¿de quién necesitamos? De quien conoce la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, sí, si la inteligencia artificial está sobre la dignidad humana, que puede decir el hombre y la mujer de fe, aquí no entramos. Pero si vemos que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar las condiciones de vida del hombre, por supuesto que le vamos a decir que sí, desde la fe a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es ahí donde nos encontramos y por eso se va generando toda esta perspectiva, todo esto que aquí se nos va dando y por eso se va metiendo mucho con la doctrina social de la iglesia, porque la doctrina social va abordando justamente esto. Además, aquí se toma muy en cuenta pues a su predecesor, ¿no? León XIII, ¿no? De este papa. Ya lo estudiábamos la semana pasada, la Rerum Novarum, las cosas nuevas que afectaban al mundo en su momento y ahora esta que está afectando a este mundo. Y que pues en este caso, así como me parece que así como el Papa Francisco hablaba, uno de sus temas centrales, Laudato Si, era la ecología integral, ¿se acuerdan? Y que quizá cuando oíamos hablar de la ecología integral pensábamos como pues en el cuidar a los animalitos simplemente, regar las plantitas, etcétera, y que el Papa Francisco expandía, no, no. Hablar de ecología integral es hablar de todas las dimensiones del hombre, de la casa común, ¿no?
Entonces, en este caso, pues también, digo, visto así como en este proceso, pues ahora el Papa León XIV pues se va haciendo esta pregunta por la inteligencia artificial, claro, pero ahora, ¿cómo la inteligencia artificial trastoca todas las dimensiones humanas? ¿No? O puede trastocarlas, porque que estemos en la computadora o en el celular ya es inteligencia artificial, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿No? Entonces, que pues aquí la tenemos a mano, no hay más, ¿no? Entonces, justamente, ¿cómo se puede ir generando todo esto, ¿no? Bueno, esos puntitos a mí me interesaba rescatarlos. ¿Algún comentario? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven este planteamiento inicial? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Profe, ya. Sí, Este, adelante, Pati. buenas noches a todos. Estaba viendo la relación. Hace unos días, antes de que nos mandara ya el texto, nos mandó 5 hojas donde Ujú, nos estaba publicando. Entonces, buscando la relación, la semana pasada, pues nosotros tratamos la primera que correspondía a la Torre de Babel y a Jerusalén. Y entonces, ahorita pues, dije, bueno, voy a buscar cuál es la relación entre el texto de día de hoy, que ya propiamente empieza nuestra lectura, y encontré en una de las partes los fundamentos y la otra los principios. En el lado de los fundamentos nos habla de la universalidad, que está basados en la dignidad. Y creo que es parte de lo que ahorita pues estuvimos viendo en este capítulo primero, como dijo, las realidades terrenas, pues hay que distinguirlas entre las políticas. En el momento que usted dice, la comunidad católica debe de iluminar a la comunidad política, mi pregunta inmediata fue, ¿cómo? O sea, yo la pensé, no, ¿cómo? Pero bueno, también nos da la respuesta, porque nos dice, pues, cómo vamos a iluminar lo católico a la comunidad política y a la presencia, pues va a ser desde la fe, ¿no? Ya nos va dando la idea de la relación de la iglesia con el cuidado. Tenemos una relación de fe, un conocimiento, pues ya vamos a poder ayudar al cuidado de la sociedad. Centro, como dice aquí, la dignidad humana, y me regreso a a la segunda hoja que dice basados en la dignidad. Y en el punto 2 que también nos habla de lo social, ¿sí? ujú, Entonces, bueno, pues estoy encontrando las relaciones y en esta diferencia, pues conocer ser estos preciosos aliados como la filosofía, las ciencias y la humanidad nos llevan a leer desde la fe para luego encontrar en la escritura algo que nos ilumine, pero claro, si no trabajamos y si no hacemos, pues cómo se va a concluir el círculo, ¿no? O ujú. sea, hay que conocer ciencia, hay que saber qué se necesita, ¿no? Y luego, pues desde la fe, y así podemos ir dando el círculo. Bueno, pues eso es lo que yo estoy entendiendo hasta este momento, pues ojalá y que no me pierda, ¿no? Que sí haya sido la parte fundamental que nos trató de dar a entender. Sí, gracias, gracias, Pati. Esas 5 imágenes que les compartí, Vicky fue quien me hizo favor de compartírmelas, se las pasaron a ella y ella me las compartió y ya luego yo las pasé al grupo. Y justamente eso, ¿no? Para ir teniendo como las generalidades del documento e ir viendo como esto. Evidentemente en 5 infografías o 5 formas visuales de presentar, pues es imposible poner todo el documento, ¿verdad? Pero pues sí, las líneas generales y qué bueno que vas haciendo ese ejercicio de ir encontrando en la lectura los puntos de las infografías o de estos recursos un poquito más visuales. Y pues sí, digo, a final de cuentas, ahí está esta forma de no querer, me parece, asumir una postura de como creyentes tengo que resolver el mundo, ¿no? Con la sola Biblia en la mano.
por supuesto que es nuestro dato revelado importantísimo, ¿no? El más importante, podríamos decirlo, ¿no? Pero pues también necesitamos valernos de otras ciencias, de otras realidades, de otras formas de pensar, incluso no siempre cercanas a nuestras formas de pensar, para intentar hacer algo bueno por la humanidad. ¿No? Me parece que ese sería como el punto central de todo esto, porque dialogar con las demás ciencias tampoco significa, no nos vayamos al lado o al polo opuesto, tampoco significa aceptar todo lo que las ciencias nos dicen, ¿no? También no hay que ser, no hay que asumir una visión polarizada, o muy, o tanta, no, acuérdense, la virtud es el justo medio en este sentido, y una cosa es dialogar y otra pues no más estar así, ¿no? Entonces, en este caso, ahí se nos van presentando, pues todas estas formas que vuelvo a insistir, es como la base desde la cual arrancamos para luego entrarle al tema principal, ¿no? Que es lo antropológico, guión la inteligencia artificial. Ujú. Muy bien. Si no hay algún otro comentario, bien, pues podemos ir dejando entonces hasta aquí nuestra sesión del día.